Muy buenos días a todos y a todas y gracias por estar en esta nueva sesión de formación continua, en formación en red, que cada mes, pues desde el grupo de las comisiones se organiza para trabajar juntos en la actualización, en nuestro proceso y en nuestro manejo de los pacientes, ¿no? En el caso de hoy, bueno, pues hemos considerado que era muy interesante hacer una sesión sobre trauma grave porque sigue siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Lo que hace imprescindible, pues evidentemente, que tengamos que abordarla en la formación continua de nuestros profesionales. El año pasado, en nuestro centro, se atendieron a más de 6.000 pacientes por patología traumática, lo que supone en torno al 14% de toda la actividad de nuestros equipos. Y se activaron el código de trauma grave en torno a casi 1.500 veces. Por tanto, estamos hablando de una incidencia importante. Pero me vais a permitir que haga un inciso en esta presentación, porque es la primera sesión que hacemos en los últimos 4 años, en la que este papel que estoy hoy desempeñando siempre lo ha hecho nuestro querido Fernando Ayuso, que hoy es la primera vez que no lo va a hacer. Y a mí me gustaría que esta sesión se la dedicásemos a Fernando por muchos motivos, no solo porque creo que ha hecho una magnífica gestión al frente de nuestro centro durante estos 4 años que ha sido gerente, pero especialmente porque en el trauma grave creo que ha sido un referente desde hace muchos años, porque ha promovido el trabajo en equipo, especialmente en este tipo de pacientes, y creo que ha sido uno de los promotores de fomentar la formación en el trauma grave y el manejo avanzado de la vía aérea con la incorporación de nuevas tecnologías. Como digo, la implementación de nuevas tecnologías especialmente para el manejo de este tipo de pacientes, como son la ecografía, los bioanalizadores, el uso de los videolaringoscopios, y todo eso tiene mucho que ver con ese entusiasmo que Fernando le pone a las cosas. Y por supuesto, porque esta sesión de hoy, junto con Antonio Correa y con Manuel Ángel de la Cal, pues fue el diseñador de la sesión. Así que me gustaría, Fernando, que sé que estás entre el público hoy, dedicarte esta sesión por el gran trabajo que haces día a día, por darle brillo a la atención de los pacientes y especialmente en el trauma grave. Bueno, pues como os decía, en esta sesión que hoy le hemos llamado actualización en trauma grave, fundamentalmente está enfocada para mejorar la atención a este tipo de pacientes con lesiones críticas a través del conocimiento de los últimos avances y de las estrategias, especialmente en el ámbito prehospitalario. Y hemos seleccionado cuatro docentes que creo bueno, que tienen todo una reconocida trayectoria en el manejo del paciente con trauma grave crítico, ¿vale? El primero de ellos es un buen amigo, que es José Antonio Espósito, que como todos sabéis es el director del Plan Integral de Atención a a la Accidentabilidad bueno, pues nos va a hablar un poco eso, del plan que se ha establecido para el periodo 2024-2027 de atención a la accidentabilidad. En su ponencia yo creo que va a hablar de las líneas estratégicas y de las medidas claves para mejorar la atención a la accidentabilidad en los próximos años y se abordarán los protocolos de actuación, la optimización de los recursos, que es importante, y la coordinación entre todos los niveles asistenciales con el objeto fundamentalmente de reducir la mortalidad y las secuelas derivadas del trauma. La segunda de las ponencias la va a hacer Antonio Correa. Antonio es enfermero del Servicio Provincial de Sevilla, del 061, y además es el presidente regional de la Comisión de Trauma Grave. Y Antonio nos va a hablar como todo habéis leído ya en el programa, de los criterios regionales de clasificación en la escena de pacientes con traumatismo. Yo creo que todos somos conscientes que la correcta clasificación en el lugar del accidente es un factor determinante en la evolución del paciente, tanto por la evaluación de los signos vitales como del estado mental del paciente. Esto nos permitirá la priorización eficaz y la toma de decisiones basadas fundamentalmente en las evidencias para el traslado a los centros útiles de este tipo de pacientes. Por eso me parece muy interesante que esta ponencia también esté en la sesión de hoy. La tercera de las ponentes es Belén Colmena, que como todos sabéis está de moda, porque Belén está de moda. Últimamente la tenemos en todos los foros por muchos motivos.
El fundamental es porque es una magnífica docente y lo segundo, porque además de enfermera en el Servicio Provincial de Sevilla, pues es especialista en enfermería obstétrico-ginecológica y ha sido una de las promotoras de la publicación de un anexo en el PAI de trauma grave sobre la atención a la gestante con trauma grave. Yo creo que como todos somos conscientes, el manejo de este tipo de pacientes pues es un doble desafío, ya no solo por la estabilización materna, sino también por la viabilidad fetal. Bueno, yo creo que en su ponencia de hoy pues se van a analizar las particularidades fisiológicas del embarazo, los cambios en la evolución del trauma y las estrategias más seguras para el manejo de la paciente gestante. Y creo que por el interés que despierta, creo que va a ser muy, muy interesante. Ya digo que esta ponencia la hizo hace unos días en la jornada de actualización y causó auténtica expectación en todos los asistentes. Y cerrará el turno de las intervenciones, pues Marta Vizcaíno, que además de enfermera es médica en el Servicio Provincial de Sevilla y además vocal de la Comisión del Trauma Grave. Y nos va a hablar del manejo de la parada cardíaca traumática. Ya sabéis que en la reanimación en este tipo de pacientes es un escenario complejo y que además porque aporta un valor añadido en el manejo de las causas reversibles que provocan la parada cardíaca. En su ponencia se van a abordar las últimas recomendaciones en cuanto a criterios de reanimación, el control de sangrado y sobre todo, yo creo que algo muy interesante, el uso de las nuevas tecnologías como son la ecografía y los bioanalizadores en el manejo, como digo, avanzado de este paciente tan complejo con una parada relacionada con un trauma grave. Así que, como digo, creo que serán 4 temas muy interesantes que despertarán seguro muchas preguntas y que al final pues estableceremos un turno de debate y de deliberación que nos permita pues eso, adquirir nuevos conocimientos y sobre todo manejo de estos escenarios complejos en el trauma grave. Yo a mí me gustaría también agradecer, por supuesto, igual que decía, al papel fundamental que ha tenido Fernando, pero también al de Manuel Ángel de la Cal, que es el, como sabéis, siempre dinamiza estas sesiones y bueno, pues cada mes nos trae un tema cada vez que es más interesante. Entonces, por eso, pues agradecer también el esfuerzo que haces por coordinar todas estas jornadas y que sigamos pues estando a la cabeza de esa innovación en el paciente crítico. Así que muchas gracias a todos por la sesión. Muy bien, Chema, muchísimas gracias por la introducción y por tus palabras de apoyo a todos. Antes de comenzar, recordar un poco la dinámica de la sesión clínica para que todos la aprovechemos al máximo. Las preguntas y respuestas se van a dar al final, pero los asistentes podéis formular las preguntas en el momento que os surjan, en el apartado de preguntas, no en el chat. El chat es un tema más social para hablar alguna otra cosa más social, pero para el contenido, para preguntas del contenido de la sesión, por favor, usad el apartado que pone preguntas. Bien, preguntas y respuestas. Y los ponentes os las van a contestar al final de viva voz, no escritas, sino comentadas. Después la sesión se ha solicitado a AXA la acreditación, como suele ser habitual, siempre la hemos conseguido, pero hasta ahora, según nos dice AXA, no se comunica que está acreditada hasta que realmente no esté acreditada. Así que a día de hoy lo que está es la solicitud rellena y en espera de que nos la validen. Y por último, la sesión se va a grabar y se va a colgar en nuestro canal de 061 en red, como en otras ocasiones. Para aquellos que no hayan podido estar hoy, pues la pueden visualizar y ver en todo su contenido y de forma más tranquila, ¿no? Así que nada, cualquier cosa además, la mayoría tenéis mi WhatsApp, me podéis preguntar lo que sea y lo vamos resolviendo. Antonio, podemos comenzar. Buenos días a todos, un placer poder saludaros. Eh, ya hemos visto más o menos la distribución, como ha comentado Chema, y bueno, para no perder demasiado tiempo, vamos a comenzar con la exposición de José Antonio Expósito Tirado, que como se ha comentado es el director del Plan Andaluz a la Accidentabilidad.
Cuando quieras, José Antonio. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Primero voy a pedir disculpas. Esta voz no es la mía, de base. Y lo único que le pido es que me aguante por lo menos estos 20 minutitos que voy a estar hablando. Quería agradecer a los organizadores de la sesión el que hayan contado conmigo, el poder tener esta oportunidad de compartir un poco con vosotros. Muchos, vamos, yo creo que la mayoría conocéis el plan y llevamos muchos años trabajando, pero como yo siempre digo, está bien también siempre, un momento para recordar los puntos clave, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Y especialmente a Fernando Ayuso. Como decía Chema, yo he tenido el placer de compartir prácticamente estos últimos 4 años con Fernando y doy yo un poco la visión externa a vuestro grupo. Y la verdad que, que lo conocéis todos, pero desde el plan hemos trabajado mucho, yo creo que bien. Y además, yo siempre digo muchas veces que no solo son los objetivos a donde queremos alcanzar, sino hacer el camino lo mejor posible, ¿no? Y la verdad es que Fernando siempre ha facilitado y ha hecho muy ameno el trabajo y siempre con una disponibilidad tremenda. La verdad que ha sido un placer y bueno, seguro que vamos a seguir compartiendo proyectos y viéndonos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, voy a compartir la pantalla. Eh, eh, ¿La veis? Perfectamente. Correctamente. Vale. Pues como decía Chema, el plan lleva 18 años, pero recientemente Consejería nos encargó que era un momento para actualizarlo, ¿no? Por todos los avances que ha habido, por todo, no solo organizativo del propio plan y nuestra organización, sino también de evidencias en muchos ámbitos en la atención al trauma grave. Por eso se nos encargó una actualización y plantear una serie de objetivos para este periodo de 2024-2027. Ahora, no voy a dar muchos datos, pero ¿por qué se plantea este plan integral? Bueno, porque la Organización Mundial de la Salud ya nos dice que es uno de los principales problemas de salud pública. Tanto es así que las lesiones suponen hasta un 8% de las muertes en el mundo. Pero sobre todo yo destacaría que 3 de las 5 primeras causas de mortalidad entre los 5 y los 29 años están relacionadas con las lesiones. Yo creo que es un dato realmente relevante, ¿no? Y si es el 8% de las muertes, suponen hasta el 10% de los años vivida con discapacidad. Es decir, al ser un proceso que afecta en un número importante a personas jóvenes, pues vamos a tener más discapacidad, ¿no? Chema hablaba de los códigos, ¿no? El código trauma. Dentro de esos códigos tiempo dependiente, todos conocéis, probablemente y sin probablemente el más complejo de todos es el proceso trauma grave, ¿no? Porque el trauma al final es el mecanismo lesional, pero las consecuencias van a ser muy variadas, tanto en gravedad como en órganos que puedan ser afectados, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, por accidentes de tráfico, que las lesiones graves, estos son datos de la DGT, fundamentalmente son el trauma torácico y el traumatismo craneoencefálico. También extremidades, lesiones menos frecuentes, pero con un alto impacto, como puede ser la lesión espinal. Y en eso es lo que nos tendremos que preparar y por eso felicitar, abordar esta sesión clínica. El plan aborda 3 líneas estratégicas fundamentales. Una primera línea que es de promoción en salud y prevención, en la que se recogen 9 objetivos, 33 acciones y 41 indicadores. El plan está publicado, podéis acceder a él evidentemente.
yo en esta línea siempre remarcar una cuestión, ¿no? Tenemos que trabajar eh, para cambiar la conciencia muchas veces que hay en la sociedad, ¿eh? Parece que la palabra accidente va relacionada con algo que es inevitable y la bibliografía nos dice que en absoluto la inmensa mayoría de los accidentes son evitables. Por eso una primera línea es trabajar para prevenir que no se produzcan estos accidentes. Desde el plan vamos trabajando distintas líneas. Esta, por ejemplo, es una campaña de Te puede pasar que va a los colegios. En Andalucía hemos llegado el año pasado a más de 20.000 chavales. O, por ejemplo, los Road Shows, ¿no? Que es otra actividad multidisciplinar en la que muchos de vosotros habéis participado. Va dirigida a una población un poco mayor, de 16, 18 años, jóvenes que están o bien empezando a conducir o van a conducir en breve. Va dirigido con mensajes de alto impacto para que sean conscientes de lo que supone asumir riesgos que pueden llevar a peligro de sufrir un accidente, ¿no? Como sabéis, es una recreación de un sábado noche en la que, bueno, pues dos chavales en una discoteca se van ahí al pueblo de al lado porque le han prestado un coche, se ha sacado el carnet de conducir y empiezan a aparecer imágenes, ¿no? Y luego aparecen lo que son los primeros intervinientes, que normalmente no somos los sanitarios, policía local, después aparece bombero, después aparece personal de 061, después aparece el médico rehabilitador y por último una persona con lesión medular de la asociación Arleme, que es la que colabora en estas actividades. La verdad es que es una actividad de mucho impacto y bueno, que llevamos muchos años trabajando. Recordar que el plan de accidentabilidad no solo son accidentes de tráfico. Desgraciadamente son muchos los motivos que nos llevan a accidentes. También hay un proceso y cada vez con mayor impacto en nuestra sociedad, como son las caídas. De hecho, 2024 la principal causa de mortalidad por causa externa han sido las caídas, superando por primera vez a los suicidios, que hacía unos años que estaba como primera causa, especialmente en personas mayores, y no solo por mortalidad o por fractura de cadera. Por ejemplo, en la unidad de lesión medular que tenemos aquí en Virgen de Rocío, que antes prácticamente era población joven, cada vez tenemos más personas mayores que con una caída fortuita menor, pero con una columna previa degenerativa, pues les causa una lesión medular, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en todas estas líneas. Y también quería recoger esta actividad, el proyecto Conduce tu Futuro. El año pasado hicimos un vídeo en el mes de noviembre, donde, bueno, ahí veis las imágenes bueno, se grabó un vídeo con patinete, que sabéis que también es un elemento que tenemos en nuestras vidas ahora, que también es foco de accidentes. Y en el que, bueno, vamos a intentar esta campaña más dirigida a redes sociales para llegar un poco más a los jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que es una campaña que este año queremos darle un impulso y bueno, yo creo que la misión de la prevención la tenemos todos. No solo personal de profesorado, sanitarios, en definitiva toda la sociedad. La segunda línea estratégica que recoge el plan es la atención sanitaria de atención al trauma grave. Esta la conocéis perfectamente, es la que nos trae hoy a la sesión clínica, que por cierto felicito por el programa de la sesión, porque además aborda aspectos importantes que el plan resalta, ¿no? Bueno, esta es una línea en la que se recogen 6 objetivos, 35 acciones y 48 indicadores. Bueno, ya lo comentaba Chema al inicio, la atención al trauma grave como un código tiempo dependiente que es, y además el más complejo,
debe ser segura, debe ser coordinada, debe ser multidisciplinar y, como decía, es uno de esos códigos tiempo dependiente. Eso de esa famosa hora de oro, bueno, yo creo que es importante y además con una racionalización de los recursos, pero que hay que utilizarlos con evidencia científica, ¿no? Y esos códigos tiempo dependientes te tienen que llevar a, según la característica del paciente, a ver a qué centro útil hay que ser derivado y qué recursos a nivel de hospital hay que activar para estar lo más preparado posible. Como sabéis, el plan tiene dos procesos asistenciales integrados a día de hoy de referencia. Uno es el proceso o fractura de cadera. El proceso fractura de cadera, que su última publicación fue de 2014. Han pasado 10 años, es un proceso que hemos considerado que hay que actualizar, por muchos motivos, por muchas evidencias. Las caídas, las fracturas de cadera están aumentando en torno a un 5, un 7% anualmente en los últimos 5 años en Andalucía, con lo que eso supone. Y el proceso de atención al trauma grave, que como sabéis se actualizó en 2002, en el que estamos actualmente con su implantación. Y se ha publicado también un documento de apoyo a este proceso, que es el documento de apoyo de atención al trauma grave en el embarazo, que Belén nos contará en detalle los puntos clave de este documento. Y decía que a día de hoy tenemos dos, porque próximamente vamos a tener un tercer proceso asistencial integrado, que es el proceso del trauma infantil. Esta es una demanda que llevamos un tiempo de los profesionales. Como siempre, bueno, ya sabéis que soy médico rehabilitador, soy jefe de servicio del Servicio de Rehabilitación de Virgen del Rocío, y nosotros siempre decimos que cuando exploramos a los niños pequeñitos, cuando los padres nos lo traen, que los niños no son adultos en pequeñitos, tienen un desarrollo de aparato locomotor, de neurodesarrollo específico según la edad. Bueno, pues un poco en el trauma infantil pasa igual, no es un adulto en pequeñito, tiene mecanismos fisiológicos, consecuencias específicas, el manejo de los fármacos. Bueno, pues esta necesidad se va a ver reflejada en un proceso asistencial integrado que actualmente está en revisión externa y que probablemente en este semestre vamos a poderlo tener, con lo cual yo creo que ya tenéis un tema de otra sesión clínica para el segundo semestre. Bueno, la gobernanza que desde el plan hemos desarrollado, como lo veis, es a 3 niveles, ¿no? De más macro a más micro, hay un comité autonómico del trauma grave que se reúne de forma ordinaria 2 veces al año, en el que, bueno, ahí Fernando ha participado, Mario Pérez, digamos, por poner nombre de vuestro grupo. Pero interviene PAGUE, Dirección General de Asistencia Sanitaria, las distintas especialidades que participan en el trauma. Y bueno, pues ahí se abordan pues, bueno, los temas más generales, más transversales. De ahí surgió la necesidad de actualizar el proceso Trauma Grave 2, de ahí surgió el trauma infantil y el documento de apoyo a la embarazada, etcétera, ¿no? Luego hay un segundo nivel, como son las mesas provinciales, que sabéis que vamos a las 8 provincias desde hace 11 años, y en la que ponemos en común, pues bueno, tanto hospital, distrito y 061. Y las comisiones clínicas de trauma grave. Y esto quiero resaltar, porque así siempre lo hacemos, se han constituido las 33 en los 33 hospitales, pero que no son comisiones hospitalarias. Por eso le pusimos el nombre de comisiones clínicas, porque deben de participar PAGUE, 061. En definitiva, esas comisiones clínicas tienen que abordar procesos o casos concretos o problemáticas específicas de una forma transversal, de cuando se produce un accidente.
También se trabajaron los criterios regionales de clasificación de escena de pacientes, que Antonio ahora nos comentará, y que es fundamental. Ese triaje estructurado, precoz y sobre todo para esa toma de decisiones y hacia dónde dirigirlo. Como lo va a comentar Antonio, otro tema fundamental que desde el plan consideramos que tenemos que trabajar son los sistemas de información. Si no medimos lo que hacemos y no lo evaluamos, es difícil mejorar. Contar un poco esta línea que se implantó, la hoja de seguridad del trauma grave. Los sistemas de información no tienen o no nos dan una información muy válida para el trauma grave debido a su complejidad. El CMVD, por ejemplo, que son códigos diagnósticos, pero no nos dan una información de gravedad real. Por eso se trabajó en esta línea. Se creó una hoja de seguridad de trauma grave para obtener la información de indicadores clave, fundamentalmente la probabilidad de supervivencia, que es un indicador estándar a nivel internacional y para hacer audit clínico, y los indicadores de calidad, tanto prehospitalarios como los hospitalarios. No tiene mucho sentido que un proceso asistencial plantee indicadores de calidad que son indicadores que los expertos han dicho, se tienen que realizar y no evaluarlos, porque si no, no mejoramos. Bueno, ahí hemos tenido esa implantación de esta hoja, que la hemos implantado, y eso, digamos, esto que está ahora muy de moda de inteligencia artificial, de Big Data, si no tenemos datos, no podemos mejorar. Ejemplo, bueno, pues tenemos los indicadores de calidad de asistencia prehospitalaria. En el año 2024, pues bueno, con los datos del año 2024, parece que de los 7 indicadores hay 2 que tienen un más bajo cumplimiento. Bueno, pues esto nos sirve para mejorar. De hecho, estamos trabajando en una actualización para los protocolos de antibioterapia de las fracturas abiertas y del uso del cinturón pélvico. Es una forma de una metodología objetiva y lo que nos marca la evidencia, y lo que tenemos que poner son las herramientas para poderlo llevar a cabo. La tercera línea, y es una línea que como podéis imaginar a mí me impacta mucho, es la que más bueno, pues me motiva a nivel profesional, ¿no? Como es la de la rehabilitación integral y atención a las secuelas. Aquí sí decir este lema, ¿no?, de FEDACE, que una vida salvada merece ser vivida. En esta línea hay 9 objetivos, 31 acciones y 40 indicadores. Sabéis que hay los procesos o trauma grave. Bueno, pues la inmensa mayoría de procesos van a ser banales, 15, pequeñas fracturas, pero los grandes procesos del trauma grave, que es lo que fue el inicio de la especialidad de medicina física y rehabilitación, pues bueno, fue fundamentalmente la lesión medular. Que sabéis que en Andalucía la tenemos organizada en 3 centros, 3 unidades de lesión medular: Virgen de las Nieves, Puerta del Mar y Virgen del Rocío, con una organización en red en estas 3 unidades, y en la que hemos empezado también a mejorar la información de estos procesos, ¿no? Hemos empezado a trabajar con una unidad con una hoja de lesión medular que la estamos actualmente en implantación. El traumatismo craneoencefálico. Si la lesión medular es una enfermedad muy discapacitante, el traumatismo craneoencefálico ni os cuento. Ahí, retos que tenemos por delante, bueno, pues mejorar la atención al déficit neurocognitivo, que siempre ha sido un proceso que tenemos que seguir trabajando y mejorando, ¿no? Hemos centrado muchas veces esfuerzos en la rehabilitación motórica, pero muchas veces el impacto neurocognitivo de alteraciones emocionales, de comportamiento en estos pacientes muchas veces impactan mucho más que el físico. Y terminando, aunque hay 3 líneas estratégicas,
Hay otras líneas que aborda el plan: investigación, innovación, formación. No se recogieron como líneas estratégicas específicas porque la verdad los 3 grupos de trabajo que se hicieron, pues bueno, veían esa necesidad, ¿no? Entonces, digamos que son esferas que impregnan las 3 líneas estratégicas. Hay que trabajar en investigación en cualquiera de los ámbitos, incluido la prevención, que también tiene su campo de conocimiento, y mejorar esa investigación en cómo mejorar la prevención, ¿no? La innovación, por supuesto, y la formación, una actividad como la que tenéis hoy. Dentro de esa formación, mejorar difusión, pues bueno, desde el plan hemos promovido el que se desarrollen jornadas provinciales de trauma grave. En Granada se celebraron en 2024 las terceras, en Cádiz igualmente, en Almería las sextas. El año pasado se celebró el tercer simposio internacional de actualización y atención inicial al trauma grave en urgencias y emergencias. En definitiva, yo creo que tenemos que encontrar estos foros que hagamos esa apuesta en común. Además, las jornadas provinciales tratamos que sean multidisciplinares. Para estar trabajando coordinados tenemos que participar en estos foros comunes. Y la formación, ¿no? La formación que también es fundamental. Nosotros, dentro de las posibilidades del plan, hemos trabajado tanto con médicos intensivistas para esa valoración de la lesión traumática mediante el AIS, que sabéis que es la escala que internacionalmente validada, más utilizada y es la que nos va a dar el IESO. Los años anteriores habíamos trabajado el tratamiento de los déficits neurocognitivos. Este año nos hemos centrado en la lesión medular y el soporte vital inmediato en el trauma grave. Esta formación, por esa capacidad formativa que es 061, que siempre ha tenido, formando a sus profesionales, bueno, pues a nivel de excelencia, como es este grupo. Pero es verdad que desde el plan hemos intentado pues bueno, apoyar y complementar esa formación a aquellos profesionales que muchas veces se tienen que enfrentar a la atención a ese proceso, a ese paciente con un trauma grave y que no tiene a lo mejor esa cobertura porque no tenga esa cobertura a nivel 061, por zonas rurales, porque están los equipos no disponibles por distintas activaciones, etcétera, ¿no? Muchas veces es profesional médico de atención primaria o de enfermería de un centro de salud el que sale activado para atender a ese paciente. Bueno, pues en ese sentido estamos trabajando desde el plan y bueno, con Antonio Correa, que le agradezco y le felicito por el trabajo que está haciendo en este diseño de este curso de soporte vital inmediato al trauma grave, que si todo va bien vamos a poder llegar a las 8 provincias antes del verano. Queremos, es un programa de mucha calidad, dirigido a este grupo de profesionales, es decir, para esa valoración hasta que lleguen recursos disponibles. Está diseñado ya el curso a nivel online y bueno, la fase presencial probablemente entre el mes de mayo y junio vamos a llegar a las 8 provincias. Y poco más. Agradeceros la invitación nuevamente. Esta imagen es la imagen que hicimos cuando estuvimos grabando sobre ese proyecto de Conduce tu futuro. Y bueno, he puesto esta foto porque bueno, refleja un poco la necesidad de ese trabajo coordinado, no solo sanitario, aunque la sesión hoy es sanitaria porque también tiene que ser, sino que tenemos que trabajar coordinado tanto entre los profesionales sanitarios como otras entidades, y una forma también de involucrar a los jóvenes o a los mayores, aquellas personas que son las que son más vulnerables a sufrir un accidente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Antonio. Simplemente hacer una puntualización que se te habrá ido seguramente la fecha. La actualización del PAI de trauma grave de adultos, ¿vale? Es 2020, no 2002, ¿vale? Bueno, pues si quieres deja de compartir, José Antonio, y pasamos a la siguiente presentación. Estupendo. Bueno, vamos a ello. ¿Me confirmáis que se ve correctamente? Se ve, Antonio, muy bien. Y se oye. Estupendo. Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. Presentarme, soy Antonio Correa, enfermero del Servicio Provincial de Sevilla de 061 y el presidente de la Comisión de Trauma Grave. Bueno, en esta presentación nos vamos a centrar en los criterios regionales de clasificación, es decir, aquello que necesitamos para decidir el nivel de riesgo de lesiones graves que tienen los pacientes que se atienden a nivel prehospitalario y a dónde deben ser dirigidos en función de su estabilidad y de sus lesiones, ¿de acuerdo? Bueno, estos criterios están, como ya se ha comentado por parte de José Antonio, son criterios estandarizados que están consensuados en el Comité Regional de Trauma Grave y que, bueno, vienen a facilitarnos la toma de decisiones tanto al equipo que asiste al paciente como al Centro Coordinador de Urgencia y Emergencia para elegir el centro de destino del paciente más adecuado, como hemos dicho, en base a esos criterios. Los criterios regionales los vamos a categorizar fundamentalmente en dos grandes grupos, ¿vale? Por un lado, riesgo alto de lesiones graves y riesgo moderado de lesiones graves. ¿A qué vamos a denominar riesgo alto de lesiones graves? Bueno, nos vamos a basar fundamentalmente en dos subgrupos, en dos criterios, ¿vale? Que van a ser los signos vitales y el estado mental del paciente y la presencia de lesiones anatómicas de gravedad. Esto va a marcar en la existencia de una alteración a cualquiera de estos dos niveles que el paciente se categorice como riesgo alto. Es decir, un paciente que tiene riesgo alto o evidentemente o evidencia de que tiene lesiones graves. Y por otro lado, tendríamos el riesgo moderado, esos serían los criterios denominados también criterios amarillos, ¿vale? Que sería en base a dos condicionantes, es decir, cómo ha sido el mecanismo de lesión que el paciente ha presentado y unos condicionantes especiales que se valoran en la propia escena. Es importante también que hagamos referencia lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que vamos a clasificar muchas veces a dónde va el paciente en función de las lesiones o el grado de afectación que presente. Esta sería la clasificación que está consensuada a nivel de Andalucía en los hospitales para el manejo del trauma grave. Es una clasificación de 4 niveles, ¿vale? Siendo N1 el nivel más alto, ¿de acuerdo? Un N4 correspondería a un centro hospitalario que tendría cuidados críticos y urgencia, ¿vale? Y lo que conocemos como hospital comarcal sería un N3, ¿vale? Es decir, un N4 correspondería más bien a centros de alta resolución, ¿de acuerdo? N1 pues sería un hospital que tendría la cartera de servicios más alta para asistir y recibir a pacientes con trauma grave. Muy bien, como podemos ver en esta imagen, dentro de los criterios rojos o de riesgo alto de lesiones graves, tenemos que considerar dos aspectos fundamentales, como hemos comentado, los signos vitales y el estado mental. Por otro lado, tenemos la lesión anatómica grave. Ahí tendríamos la distribución de cada una de ellas, ¿vale? Para contextualizar un poco, pues bueno, todo paciente con una tensión arterial sistólica inferior a la que vemos aquí en pantalla, en función del rango de edad, como también podéis ver, un paciente que tenga la ventilación afectada por taquipnea o bradipnea franca, trabajo respiratorio o que incluso necesite soporte ventilatorio con valores de pulsiosimetría inferiores al 90%,
o una escala motora en la escala de coma de Glasgow inferior a 6, por estos criterios se considera al paciente con riesgo alto de lesiones graves. De la misma forma, todo paciente que presente alguna de las lesiones que vienen aquí descritas, es decir, un paciente con un trauma penetrante en cabeza, en cuello, torso o unión de miembros, que puede ser axila o ingle, que precise un método de control de hemorragia, torniquete o una técnica de empaquetado, que tenga signos evidentes de fractura de cráneo, tórax inestable, pelvis, al menos dos huesos largos proximales, húmero o fémur, eh, traumatismo raquimedular con pérdida de movilidad, sensibilidad, las amputaciones proximales por encima de tobillo o muñeca, o una extremidad catastrófica o aplastada, que en la que veamos un compromiso vascular, se va a considerar también como de riesgo alto de lesiones graves. Estos serían los criterios en los que nos vamos a basar para determinar que un paciente está categorizado como criterios rojos o criterios de riesgo alto de lesiones graves. Bueno, en este diagrama que tenemos aquí nos vamos a centrar un poquito más en cada uno de esos apartados. Por un lado vamos a tener, como hemos dicho, eh, serían los criterios de valoración de la tensión arterial sistólica por rango de edad. Es decir, en función de estos rangos de edad tendríamos esa aproximación, ¿de acuerdo? Bien es cierto que se contempla que ante un paciente con una inestabilidad evidente a nivel hemodinámico que no seamos capaces de controlar en el entorno prehospitalario, aunque hipotéticamente el paciente debiera ir a un hospital nivel 1 por sus lesiones, esa inestabilidad justifica que, pensando sobre todo en la supervivencia del paciente, se derive al hospital N1, N3, en el que se le pueda dar una primera asistencia por estar más cerca, ¿de acuerdo? Eso sería la única modificación importante en la que tenemos que estar especialmente pendientes, ¿vale? En el caso de que el paciente no tuviera alterado la valoración hemodinámica en cuanto a la tensión arterial sistólica, se evaluaría lo que sería la ventilación, ¿vale? En este apartado, ante una vía aérea y una ventilación comprometida, sin posibilidad de manejar de forma efectiva, también se contempla la posibilidad de que el paciente se pueda trasladar al hospital o N1 o N3 más cercano. ¿De acuerdo? Eh, la idea es que seamos capaces de prestar un nivel asistencial mayor que el que se pueda otorgar a nivel prehospitalario, en función de las limitaciones o la dificultad que presente la estrategia ventilatoria y de abordaje de vía aérea que hayamos intentado instaurar a nivel prehospitalario, ¿de acuerdo? Si el paciente no tuviera alterado este criterio, pues pasaríamos a tener en cuenta el siguiente, que sería el nivel de conciencia. Bien, aquí, como hemos dicho, nos centramos especialmente en la afectación motora de la escala de coma de Glasgow, es decir, un motor menor de 6, ¿vale? Ya categorizaría al paciente como de riesgo alto de lesiones graves, es decir, un estado mental alterado, y tendría el criterio de traslado a un N1. En el caso de que no tuviera afectación ni en tensión arterial sistólica, ni a nivel ventilatorio, ni a nivel neurológico, pasaríamos a determinar si existe algún criterio de lesión anatómica de gravedad. Bien, como hemos mencionado ya anteriormente, todo paciente que presente alguno de estos traumatismos, ¿vale? Trauma penetrante en cualquiera de esas localizaciones anatómicas, que haya precisado una técnica de control del sangrado masivo, ¿vale? Torniquete o empaquetado, que tenga una deformidad o fractura evidente a nivel de cráneo, tórax inestable, fractura de pelvis, traumatismo raquimedular, como hemos dicho, con afectación motora o sensitiva, más de al menos dos fracturas de huesos largos proximales, la amputación proximal a tobillo-muñeca
y en los casos en los que se evidencie extremidad catastrófica y compromiso vascular por aplastamiento, ¿vale? U otro tipo de mecanismo lesional, ¿vale? En la que las extremidades hayan perdido o estén comprometidas con el pulso distal, ¿vale? La presencia de cualquier lesión de estas características debería condicionar el traslado del paciente a un nivel 1, ¿vale? Si no existiera ni alteración en los criterios, podríamos decir, fisiológicos, es decir, de signos vitales o estado mental alterado, y no existe lesión anatómica de gravedad de las que tenemos aquí descritas, el paciente ya pasaríamos al siguiente nivel, que sería valorar si existe algún criterio de riesgo moderado. Bueno, como vemos aquí, tenemos un doble criterio que tenemos que valorar, es decir, cómo es el mecanismo lesional del paciente y qué otros condicionantes valoramos en las cenas que puedan ser importantes a la hora de determinar a qué nivel, perdón, a qué hospital deberíamos trasladar al paciente. Los mecanismos de lesión, como podéis ver ahí en vuestra pantalla, pues serían una víctima que ha sufrido una eyección parcial o total del vehículo, en la deformidad del habitáculo, ¿vale? No en la zona externa, sino que sea intrusivo hacia la zona en la que van los ocupantes, si es mayor de 30 centímetros en el propio ocupante o 45 centímetros en cualquier lugar, ¿vale? La necesidad de extricación en el vehículo, si hubiera fallecido en el mismo. Cuando se han utilizado dispositivos de retención en niños menores de 9 años que sean inadecuados, ¿vale? Caídas por encima de los 3 metros de altura, y en los casos en los que haya atropellos a peatón, ciclistas, patinetes, ¿vale? Cualquier tipo de vehículo de movilidad actual que tan presente tenemos en nuestras calzadas hoy en día, o si existe una separación importante entre paciente y vehículo. Eso nos hablará de una transmisión de energía importante a la hora del mecanismo de lesión. En cuanto a los condicionantes en escena, es interesante que tengamos en cuenta la posibilidad de que haya un impacto considerable y sobre todo en los extremos un poco de la vida, es decir, en niños menores a 5 años y en mayores de 65, ¿vale? Pacientes que tomen anticoagulantes, en aquellos casos en los que se sospeche maltrato infantil, cuando hay una lesión térmica asociada a una lesión mecánica, cuando tenemos un traumatismo en una embarazada, fundamentalmente por encima de los 20 semanas de gestación, con mucho más interés, aquellos pacientes que tengan unas necesidades médicas especiales o los niños que deberían ser valorados en centros pediátricos, ¿vale? Muy bien. Siguiendo un poco el esquema general, una vez que yo tengo esta presentación, deberé saber si el paciente debe ser trasladado a un hospital de referencia con una prealerta o sin prealerta. Es decir, todo paciente en el que exista un riesgo moderado de lesiones graves por mecanismo lesional o por juicio, como hemos dicho, de condicionantes valorados en la propia escena, deberemos hacer una prealerta de trauma, no una activación de código trauma. Ahora veremos un poco la particularidad en la diferencia, ¿vale? En el caso de que el paciente no presente ningún criterio de riesgo alto, ningún criterio de riesgo moderado de lesiones graves, ese paciente podrá ser trasladado, si procede, a su hospital de referencia sin necesidad de realizar ningún tipo de activación de código ni prealerta trauma. Muy bien, a modo de resumen, cuando yo tengo pacientes que tengan criterios de riesgo alto de lesiones graves, bien por signos vitales o estado mental alterado, o bien por la presencia de lesiones anatómicas de gravedad, habrá que trasladarlo al hospital en función de los condicionantes que hemos dicho, con una activación de código trauma a través del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias. Esto es importante, es decir, la activación del código tenemos que
respetar siempre esa activación a través del Centro Coordinador de Urgencia y Emergencia. Es una forma de darle seguridad a todo el proceso, de que la información no se pierda y que haya una trazabilidad tanto de la información como de la evolución en el paciente. Y siempre, como hemos dicho, la activación de código trauma es o por signos vitales y estado mental alterado o por la presencia de lesiones anatómicas de gravedad. En ningún caso, la activación del código trauma será por mecanismo de lesión. Por mecanismo de lesión se puede hacer una prealerta trauma. Es decir, el mecanismo de respuesta hospitalario es radicalmente diferente. Ante pacientes con riesgo moderado de lesiones graves, es decir, un paciente que presente un mecanismo de lesión que nos preocupe, ¿vale? Que esté recogido entre los que hemos descrito, o que el paciente presente alguno de los condicionantes especiales que hemos valorado, ese paciente deberá ser trasladado a su hospital de referencia con una prealerta trauma, es decir, una información al hospital de que llega un paciente que ha sufrido un accidente de estas características o que tiene unos condicionantes especiales para que se vehiculice correctamente el caso de este paciente, ¿vale? En esta diapositiva lo que vemos fundamentalmente es la diferencia que tenemos entre activación de código trauma y prealerta de trauma. Simplemente por añadir también es interesante que sepamos que se está trabajando a nivel provincial en los respectivos comités provinciales de trauma grave para que en todo momento el centro coordinador sepa en su provincia a qué paciente tiene que llevar, a qué hospital en función del mapa lesional que presente. Es decir, qué hospitales de mi provincia son N1, N2, N3, N4. Y en función de las características de cada provincia, habrá un mapa diferente de manejo. Este sería un poco los criterios regionales que van a servir como el hilo conductor en las 8 provincias. Cada provincia tendrá que particularizar estos criterios en su realidad más cercana, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, nada, daros las gracias por vuestra atención, por haber reservado unos minutos de una mañana para escucharnos y sin más, pues nada, a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a dar paso a la siguiente ponente, que va a ser Belén Colmena, que no necesita presentación, no que sea una impresentable, que no es lo mismo. Y nada, pues muchísimas gracias también por acudir a la llamada y sobre todo por bueno, pues compartir con nosotros este tema tan interesante y necesario. Muchísimas gracias, Belén, y nada, el micrófono tuyo. Buenos días a todos. Confirmadme que se ve bien la presentación. Perfectamente. Sí. Vale, bueno, muchísimas gracias bueno, a la dirección de 061, a ti, Antonio, como responsable de trauma, por invitarme a estar hoy aquí con vosotros hablando, como ha dicho Chema, de trauma en gestante, que llevo un poquito más de un año, bueno, pues hablando mucho de este tema porque nos parece que es muy interesante que conozcamos las particularidades que tiene la embarazada ante diferentes emergencias y en concreto pues ante el trauma grave. Como ha dicho Chema también al principio, esta sesión la hicimos en las jornadas de actualización hace un poquito más de una semana. Pero bueno, en esta ocasión he querido centrarme un poquito más en la parte de histerotomía resucitativa porque vi que suscitó algunas dudas y algunas inseguridades entre el público. Hicieron alguna pregunta después de la sesión y luego a mí en privado, así cogiéndome en momentos. Y bueno, por eso he querido centrarme un poco más y todas aquellas dudas que tengáis al respecto de esto, pues estoy para solucionarosla. ¿Por qué hablamos? A ver si esto quiere pasar.
Perdón. Vale. ¿Por qué hablamos de trauma en gestante? Bueno, pues porque es la principal causa de muerte materna no obstétrica. El 20% de las muertes maternas están relacionadas con los traumatismos. Por esto que insistimos tanto en este tipo de sesiones como en la formación que hacemos nosotros en emergencias obstétricas, pues siempre destinamos una parte a hablar del trauma en la gestante. La mortalidad es muy alta en el caso del trauma mayor y altísima si coexiste el shock materno. El 49% del trauma grave en la paciente gestante está relacionada con el accidente de tráfico y esta es la principal causa de muerte fetal. Que bueno, como sabéis, se produce la muerte fetal por el desprendimiento de placenta generalmente. Esta condición es súper importante que la tengamos siempre en mente porque siempre hay que descartarla, incluso en casos de trauma menor. Y como ha dicho José Antonio Espósito, que me encanta que coincidamos, aunque sea así a través de la pantalla, el trauma grave, o sea, la gestante es un límite marginal al proceso asistencial trauma grave. Y es por esto pues, que hace un tiempo la Consejería de Salud reunió una serie de profesionales para que hiciéramos un documento en el que se dieran las directrices específicas para la atención a la gestante. Y entonces en noviembre del año pasado pues publicamos el documento de apoyo a atención al trauma grave en la embarazada, que es el que yo voy a pasar a contaros aquí en líneas generales. Este documento comienza hablando de una serie de medidas generales y en las que todos los eslabones de la cadena asistencial tienen que basarse. El primero de ellos es que tenemos que considerar a todas las mujeres en edad fértil como embarazadas hasta que se demuestre lo contrario. Esto a mí me resulta difícil en mi día a día y soy matrona, entonces entiendo que esto o lo tenemos en mente o es bastante complicado que lo llevemos a cabo. ¿Cómo podemos saber si una paciente que no se puede comunicar y en la que no hay personas presentes que nos lo puedan informar, cómo podemos saber que está embarazada? Pues la forma es palpar el abdomen. Y palpando el abdomen podemos conocer la altura uterina. Si palpamos un abdomen y no encontramos el útero, obviamente no está embarazada. Y si encontramos la altura uterina, pues nos va a dar información muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Con el borde exterior de nuestra mano dominante lo vamos deslizando por el abdomen materno desde el pubis hacia arriba, y si encontramos el fondo del útero a nivel de ombligo, pues estaremos estimando una edad gestacional de aproximadamente 20 semanas. 20 semanas es un punto muy importante porque es el que nos va a determinar que tengamos que hacer cambios en nuestra asistencia o no. Y luego, por encima del nivel de ombligo, cada través de dedo serían 2 semanas, por tanto, 2 traveses de dedo nos indicarían o estimaríamos 24 semanas, que estamos hablando del límite de la viabilidad fetal. ¿Qué ocurre con este método? Perdón. Bueno, pues que como podéis imaginar es un método muy poco fiable, ya que hay muchísimas condiciones como un embarazo gemelar, un embarazo con más líquido de lo normal, mamás obesas, fetos macrosómicos de madres diabéticas y todo lo contrario, es decir, pues los crecimientos intrauterinos retardados, los fetos pequeños para la gestacional, oligoamnios, etc., pues nos van a dar datos falsos. No obstante, pues como es la única herramienta que tendríamos a nivel extrahospitalario para tener este dato, pues es el que nos indican que debemos de utilizar. La siguiente recomendación general, pues muy obvia para nosotros, porque es como vamos a atender a todos nuestros pacientes, lo que simplemente nos dice es que en el caso de la gestante hagamos exactamente lo mismo. Vamos a seguir nuestro X, A, B, C, D, y a modo, digamos, didáctico le añadimos una F de feto, para además incidir en que el feto va a ser siempre el último, digamos, en ser valorado en esa valoración inicial.
Y esta recomendación me parece súper importante porque es difícil que la tengamos en cuenta, y es que incluso lesiones menores en la madre nos pueden dar lesiones importantes en el feto. Por ello, todas las mujeres embarazadas que sufran un trauma menor deben de ser trasladadas a un centro que tenga obstetricia y ginecología, porque la indicación son 4 horas de registro cardiotocográfico para valorar el bienestar fetal, ¿vale? Entonces, obviamente, un trauma mayor en una gestante lo vamos a trasladar, como ha dicho Antonio, a un hospital de nivel 1 que tenga obstetricia y ginecología. En el caso de lesiones menores, siempre a hospital que tenga obstetricia y ginecología. Continuamos y debemos de conocer que el objetivo de nuestro tratamiento pues, va a ser evitar la hipoxia y optimizar la hemodinámica. Pues todo esto como nos suena como muy obvio, ¿no? Vale, pues para hacer esto en la gestante es imprescindible que conozcamos los cambios fisiológicos. Empezamos a ver flechitas para arriba, unas cosas suben, otras cosas bajan, pero lo importante que tenemos que saber es en qué se traduce esto en nuestra práctica diaria. ¿Qué tengo que cambiar yo de las actuaciones que yo hago en la asistencia inicial a un trauma grave, en nuestro caso en la asistencia extrahospitalaria, debido a estos cambios fisiológicos? Ahí en el documento de apoyo pues se encuentran en el anexo 6 para que los tengamos todos claros. Y luego que tenemos que tener siempre en mente que el mejor tratamiento para el feto es el mejor tratamiento para la madre, ¿vale? Todo lo vamos a hacer para llevar a cabo el mejor tratamiento para la madre, porque este va a ser el mejor tratamiento para el feto. Aunque quiero recalcar que no siempre la madre ilesa supone que el feto esté ileso, ¿vale? Bueno, pues comenzamos hablando de la vía aérea. En la vía aérea, los estrógenos y la progesterona van a provocar una serie de cambios que nos van a hacer que tengamos que modificar un poco el manejo, ¿vale? La progesterona relaja el esfínter esofágico, aumenta el tiempo de vaciado gástrico y por tanto el tiempo de aspiración. Entonces nos hacen que nuestra gestante es un estómago lleno de por sí, aunque sabemos que en la extrahospitalaria esta situación pues es el 99,9% de los casos. Además, los estrógenos hacen que nuestra mucosa sea mucho más friable y esté edematizada. Por tanto, ante los intentos repetidos de laringoscopia, pues nos va a hacer que esa mucosa sangre más. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos siempre una paciente con una vía aérea difícil, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos siempre que tenemos un paciente con una vía aérea difícil, sacar nuestros cacharritos para el manejo. Además, a nuestra paciente le vamos a colocar una sonda nasogástrica para prevenir la aspiración. Vamos a usar videolaringo en todas las ocasiones, aunque el documento de apoyo lo que indica es el uso de un laringo con mango corto, del que no disponemos a nivel extrahospitalario, y siempre vamos a utilizar un tubo endotraqueal de menor calibre. Otras guías nos recomiendan además que los intentos de intubación se limiten a 2 y que podemos, si no disponemos de otros elementos para el manejo de la vía aérea difícil, podemos hacer uso de un dispositivo supraglótico. Luego, cuando hablemos de la parada en la gestante, veremos que el aislamiento de la vía aérea debe ser muy precoz. Pasamos a la ventilación, más flechitas que suben y bajan. El cambio más importante en cuanto a la ventilación viene dado por el aumento del consumo de oxígeno que supone en el binomio feto-placenta, ¿vale? Se lleva el 33% del oxígeno para la madre. Además, por este aumento del consumo de oxígeno y por la elevación del diafragma, tenemos la capacidad residual funcional disminuida en un 25%, que esto significa que ante una situación de hipoxemia o de hipoventilación, de apnea o hipoventilación, nuestra madre va a estar hipoxémica, ¿vale? Necesitamos mayor FiO2 para conseguir la misma saturación. Y además, esto supone un aumento del volumen tidal y además aumenta la frecuencia respiratoria. Por tanto, nuestra paciente va a estar viviendo siempre en alcalosis respiratoria. Súper importante, cuando midamos los niveles de end-tidal CO2, pues tener en cuenta que niveles normales de end-tidal CO2
suponen en la embarazada una insuficiencia respiratoria. Nuestros niveles de embarazo van a ser entre 28 y 32 milímetros de mercurio, no mil equivalentes que pone ahí. ¿Qué va a ocurrir con esta elevación del diafragma? Pues que si tenemos que realizar una toracocentesis nos la vamos a tener que plantear 1 o 2 espacios intercostales por encima si utilizamos el abordaje de línea axilar media. Tengamos en cuenta en cuanto a la ventilación que nuestra paciente va a tolerar muy mal la hipoxia y entonces la vamos a tener que prevenir de una manera más agresiva. Nos dice el documento de apoyo que tenemos que ventilar siempre inicialmente con oxígeno al 100%, ¿vale? Sin embargo, el feto tiene mecanismos protectores que le hacen tolerar muy bien la hipoxemia. Por tanto, el feto se va a llevar siempre todo el oxígeno y nos va a dejar a la madre sin él, ¿vale? Recordar las cifras de entrada al CO2 que son mucho menores que en la paciente no embarazada. En cuanto a la circulación, el cambio quizás más importante que se produce es a partir de la 20 semana de gestación, que habíamos hablado al principio que podíamos estimar cuando tocábamos la altura uterina por encima del ombligo, o a la altura del ombligo mejor dicho, es la compresión aortocava en posición supina. Siempre que pongamos a nuestra paciente en decúbito supino, se va a producir esa compresión por el útero grávido que nos va a impedir el retorno venoso, por tanto nos va a comprometer el gasto cardíaco. Esto va a producir en la paciente pues, hipotensión y bradicardia. Por eso es imprescindible, siempre que coloquemos a la paciente en decúbito supino, lateralizar el útero. ¿Cómo lo podemos lateralizar? Pues o bien lateralizando el dispositivo que hayamos utilizado para la restricción de la movilidad espinal, que los criterios son exactamente los mismos que en una paciente no gestante, o con el desplazamiento manual, que es la maniobra que se aconseja en caso de que la paciente esté parada, porque es la única maniobra que posibilita hacer unas compresiones torácicas de calidad. Además, esto nos implica también que el acceso intravascular siempre sea supradiafragmático, también intraóseo. Este cambio se incluye en la C y las guías que encontréis pues lo veréis a nivel didáctico, a nivel circulatorio, pero nosotros como en el grupo de formación que impartimos formación en emergencias obstétricas, lo incluimos en la X, porque como veis tiene tantísimas implicaciones en la valoración inicial que lo indicamos hacer en la X, si no, tan pronto como sea posible y nunca más tarde de la C. Más cambios en la C. Sabéis, es simplemente a modo de recordatorio, pues que el volumen plasmático en la embarazada está elevado a expensas del volumen plasmático no eritrocitario y por tanto tenemos el gasto cardíaco aumentado en un 30-45%, pero de este 30-45% que está aumentado, el 20% se va a la circulación placentaria, ¿vale? ¿Esto qué ocurre? Pues que pérdidas muy grandes de volumen no provocan signos y síntomas de shock. Hasta que no alcanzamos aproximadamente un 35% de pérdida de volumen sanguíneo no se producen cambios. Además, los estrógenos y la progesterona disminuyen las resistencias vasculares sistémicas provocando hipotensión. Por tanto, nuestra paciente va a tolerar muy bien la hipotensión hasta que no ha perdido muchísima sangre, no se presentan los signos de shock. ¿Qué va a ocurrir? Que necesitamos siempre sospechar que nuestra paciente está perdiendo sangre. En el caso de que lo sospechemos o lo hayamos constatado, nos dicen que no podemos hacer una estrategia de hipotensión permisiva con la gestante porque tenemos un órgano diana que perfundir, que en este caso pues es el útero placenta, ¿vale? Nuestra presión arterial media objetivo va a ser de 80, igual que si estuviéramos ante un traumatismo craneoencefálico. ¿Pero qué ocurre? Que en la embarazada tenemos las resistencias vasculares pulmonares disminuidas por un aumento de la presión capilar pulmonar. Entonces el riesgo de edema agudo de pulmón está aumentado. Entonces nos dicen que no hagamos hipotensión permisiva, pero
que el máximo de volumen que debemos infundir es aproximadamente 1 litro. He puesto 1 o 2 porque hay otras guías que te dicen que puedes llegar hasta los 2 litros. Además, nos lo ponen un poquito más difícil porque los vasopresores no están indicados porque reducen la circulación uteroplacentaria. Se deja solamente para el caso de un shock refractario, que ya hemos infundido 2 litros de cristaloides y no hemos sido capaces de llegar a la presión arterial media objetivo, teniendo en cuenta que van a comprometer mucho la perfusión uteroplacentaria. En cuanto al ácido tranexámico, está indicado igual que si la paciente no estuviera embarazada y en las mismas dosis. Y en caso del cinturón pélvico, pues pasa igual. Antiguamente, o hace un tiempo, no tan antiguamente, se nos decía que el cinturón pélvico por encima de las 20 semanas no estaba indicado. Ahora, en casos de fractura de pelvis, nos dicen que lo pongamos. Y por último, hablamos de... aprovecho la C para hablar de la parada cardíaca traumática en la gestante, ya que en la C tenemos un cambio muy importante que sería la histerotomía resucitativa. La parada cardíaca en la causa más frecuente de parada cardíaca en la gestante son los traumatismos. Y en los estudios que se han hecho, pues se ha visto que la supervivencia de la parada en la gestante es mucho más alta que en la población no gestante. Por tanto, merece la pena pues entrenarnos y llevarla a cabo de una manera adecuada. Recuerdo esta indicación que nos dice el documento de apoyo, que es que a partir de la semana 20 de gestación el útero impide la reanimación debido a que disminuye el retorno venoso, reduce el volumen sistólico y el gasto cardíaco y disminuye la efectividad de las compresiones torácicas. Es por esto que en el caso de la parada cardíaca en gestante de causa traumática debemos hacer una estimación de la edad gestacional. En el caso de gestante por encima de las 20 semanas nos va a condicionar la asistencia. Debemos hacer unas compresiones torácicas de calidad que en el caso de la embarazada implican sí o sí hacer una lateralización manual del útero. Vamos a llevar a cabo nuestras maniobras de soporte vital avanzado al igual que si no fuera gestante, salvo que debemos de hacer un aislamiento precoz de la vía aérea. Vamos a tratar las causas de la parada, como va a explicar mi compañera Marta posteriormente, y debemos de hacer una histerotomía resucitativa. Vamos a hablar un poco de la histerotomía resucitativa, que sé que no os gusta mucho cuando indicamos esto. La cesárea perimortem históricamente se ha hecho desde tiempos de los romanos, más por motivos religiosos que por motivos sanitarios, pero ya volviendo un poco a la actualidad, en 1986 CAT publicó un artículo en el que hizo una revisión de todos los casos de parada en gestante que se habían registrado entre 1875 y 1985. Y concluyó en que la cesárea precoz podría ser beneficiosa para el feto y la madre por el beneficio en la circulación y la descompresión aortocava. Esta cesárea reduce la proporción de gasto cardíaco diferido al útero, que ya habíamos visto que era un porcentaje bastante alto, y al restaurar la posición del diafragma y por esa reducción del consumo de oxígeno que se produce, pues posibilitaría una resucitación más eficaz a la madre. Fue el primer autor en proponernos que debemos realizar la histerotomía resucitativa a los 4 minutos de parada de la madre, para así minimizar el daño neurológico que comienza a desarrollarse después de ese tiempo. Ya en 1992, la AJA determinó que la cesárea perimortem en la parada en gestante suponía un standard of care. Y en el 2021, las guías del RC nos dicen que cuando el útero es suficientemente grande como para causar cambios hemodinámicos, pues a compresión aortocava, las 20 semanas que hablábamos al principio, que tocábamos a la altura del útero, se debe de realizar la extracción fetal mediante cesárea perimortem independientemente de la viabilidad fetal, ¿vale?
¿Nuestro objetivo cuál va a ser? Maximizar la respuesta materna a las maniobras de resucitación. Y si el feto es viable, que hablábamos que eran los 2 traveses de dedo por encima de la altura del ombligo, 24 semanas, pues además le damos una oportunidad al feto de sobrevivir. Por este matiz que tiene el hecho de que nuestro objetivo haciendo esta técnica salvadora es salvar la vida de la madre o darle más oportunidades a la madre de salir de esa parada, la tendencia actual es denominarlo histerotomía resucitativa. ¿Lo podemos llamar cesárea perimortem? Sí. Pero se prefiere el término histerotomía resucitativa porque tiene más connotaciones de ir a por la vida de la madre. ¿Cuándo la vamos a hacer? Como he dicho, vamos a hacerla en el caso de parada en gestante de origen traumático o no traumático, por encima de la 20 semanas para el bienestar materno, por encima de las 24 semanas para el bienestar materno y el bienestar fetal. ¿Vale? Y aquí la indicación es a los 4 minutos de parada cardíaca sin recuperación de la circulación espontánea. Por eso, la indicación en la gestante es el aislamiento precoz de la vía aérea. Si no podemos hacer una intubación endotraqueal, pues se indica poner un dispositivo supragrótico. ¿Por qué a los 4 minutos? Porque supuestamente en el minuto 5 el feto debe estar fuera. Y ahora muchos autores han empezado a publicar artículos en los que se evidencia que realizar una técnica a la que el personal extrahospitalario obviamente no estamos acostumbrados, en 1 minuto parece ser un estándar inalcanzable. Incluso se han publicado trabajos en los que los propios ginecólogos, que son los expertos en hacer cesáreas, les resultaba francamente difícil alcanzar el realizar la técnica en 1 minuto. Además, otros estudios proponen que, digamos, los estudios fisiológicos que se han utilizado para determinar ese daño cerebral en los 4 minutos, pues la fisiología que se utiliza es de pacientes no gestantes y en la gestante podría ser incluso menos. Además, nos dicen que muy bien que hagamos el desplazamiento uterino manual, que lo tenemos que hacer porque si no las compresiones torácicas no están sirviendo de nada, pero que a pesar de ese desplazamiento las compresiones torácicas no están siendo de calidad, con lo cual si queremos que sean de calidad tenemos que hacer una histerotomía. Pero por otro lado hay muchos estudios publicados de supervivencia materna del 54% y fetal del 64%, existiendo un tiempo desde el inicio de la parada hasta la histerotomía de aproximadamente 16 minutos. Solamente el 7% fueron capaces de hacer la histerotomía en los 5 primeros minutos. Con lo cual, lo que nos indican es que la extracción fetal se realice tan pronto como sea posible, ¿vale? Esa es la recomendación actual hacia donde van los estudios actuales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una incisión media, con un bisturí. Siempre se indica a nivel extrahospitalario la incisión media. Un ginecólogo, un obstetra que esté entrenado, pues hará la técnica que él hace habitualmente, ¿vale? Nunca vamos a detener la RCP ni vamos a trasladar a la paciente a un quirófano. La histerotomía se hace en el sitio donde la paciente sufre la parada y en el caso de recuperación de la circulación espontánea, pues lo que vamos a hacer es un packing abdominal. Os pongo aquí la recomendación que dice el documento de apoyo, que es lo que os acabo de decir. Nos va a decir a los 4 o 5 minutos porque es la recomendación actual hasta que haya evidencia más sólida de que podemos indicar otra cosa. Y como resumen, voy corriendo, que ya sé que voy mal de tiempo. Recordamos, en la X tenemos que sospechar embarazo, estimar la edad gestacional mediante la palpación abdominal y siempre lateralizamos el útero hacia la izquierda si encontramos un útero de más de 20 semanas. Inicialmente lo vamos a hacer de forma manual, ya más avanzada la asistencia, pues podemos hacerlo con cuña de Cardiff o inclinando unos 15-30 grados el dispositivo de inmovilización.
Vía aérea siempre va a ser difícil, vamos a utilizar un tubo de menor calibre y vamos a hacer uso de nuestros dispositivos de vía aérea difícil. Acordaros en la B, gestante mala tolerancia a la hipoxia, le vamos a poner oxígeno siempre al 100% y acordarse de que el entalidad de CO2 es entre 25 y 32 y el drenaje torácico 1 o 2 espacios intercostales por encima de lo habitual. En la C tolera muy bien la hipotensión, pero nuestro tensión arterial media objetivo va a ser de 80, ¿vale? No podemos usar noradrenalina, sí tenemos que usar tranexámico, cinturón pélvico y si se para hay que hacer una histerotomía resucitativa en las indicaciones que ya hemos hablado. En la D, solamente deciros que si la paciente tiene convulsiones, pues nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial de la eclampsia, porque una paciente gestante que convulsiona siempre es una eclampsia hasta que se muestre lo contrario. En la E no hay cambios y en la F haríamos una valoración del latido fetal, que no nos vamos a meter mucho en eso. Y ya estaría. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengáis, pues también os animo a que vengáis a los cursos de formación en emergencias obstétricas que hacemos por toda Andalucía, que hablamos, por supuesto, de trauma gestante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén, por tu exposición. Magnífica, clara y oportuna, como siempre. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es Marta Vizcaíno Callejón, que está ya preparada, que va a hablarnos del manejo prehospitalario en la parada cardíaca traumática. Muy buena. Confírmame por fin que se ve la pantalla. Se ve y se escucha perfectamente. Disculparme por la voz, me levanté ayer sin ninguna voz y yo creo que he ido recuperando con no hablar. Bueno, pues ya me han presentado, soy Marta Vizcaíno, sabéis que trabajo como médica en el 321 de Sevilla, soy enfermera también y voy a poner el cronómetro, 20 minutitos, para hablar sobre parada cardíaca traumática. Antes de empezar, es verdad que quiero dar las gracias a la organización de estos encuentros por invitarme a hablar de algo que además me gusta tanto como el manejo del trauma grave. Mira, yo también, como Belén, la hicimos hace unos días, una presentación muy parecida a esta, o prácticamente la misma, las jornadas de actualización que se hicieron aquí en Sevilla. Y es lo mismo, ¿no? Cuando me ofrecen hablar de la parada cardíaca traumática, digo, ¿qué puedo decir que no se haya dicho ya sobre este caso? Y digo, bueno, el uso de las nuevas tecnologías sí es verdad que le puede dar un puntillo interesante, ¿no? Estamos hablando de pacientes con parada cardíaca traumática, que son pacientes bastante complejos o más complejos de lo habitual, porque no solo el escenario o las circunstancias son únicas y tenemos que adaptarnos a cada caso, sino que además estamos hablando de pacientes con una tasa de mortalidad tremenda, con una supervivencia bajísima, y eso supone un impacto emocional pues enorme, ¿no? Son edades muy jóvenes, gente en la mayoría de los casos son personas que justo hasta el momento del accidente eran personas totalmente sanas, que llevan una vida como la nuestra, absolutamente normal. Y bueno, también estamos hablando de pacientes que tienen varias cosas graves a la vez, ¿no? Son pacientes que tienen una parada cardíaca, donde tenemos ahí su protocolo, ¿no? El algoritmo 32, con presiones de calidad, de adrenalinas y demás. Y además estamos hablando de un paciente con trauma grave en donde el abordaje lo tenemos que hacer con el XABCD que ya conocemos. Además supone pues trabajarlo en la calle, que es un reto fundamentalmente pues, porque somos seis manos, somos tres, nos faltan manos, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? Pues no parece muy difícil porque fijaros, la RC en 2021, que han sido las últimas guías que tenemos, nos hablan de un algoritmo propio y específico de parada cardíaca traumática. Nos hablan de lo que tenemos que hacer tenemos que tratar las causas reversibles a la vez que estamos haciendo el 32. O sea que tenemos que tratar las 2H y las 2T, ¿no? Tenemos que tratar la hiposemia, la hipovolemia, el neumotor de atención, el taponamiento cardíaco, y todo a la vez que estamos haciendo 32. ¿Y por qué tratamos estas 2H y estas 2T? Porque se han visto que esto es lo que mata al paciente. Bueno, este algoritmo que parece aquí como de toda la vida, muy sencillo y es muy básico, pues nos salieron hasta las guías de 2015. Eso es hace 10 años, ¿eh? O sea, hasta el año 2014 se trataban todas las paradas cardíacas
las traumáticas se trataban igual que las médicas, ¿no? Se ponía 32, adrenalina, se desfibrila, se ponían y demás. Realmente en 5 años antes, las guías anteriores, las de 2010, ya salía algo que nombraba algo de parada cardíaca traumática y que se morían siempre por las mismas cosas. Pero hasta 2015 no apareció este algoritmo que fue el que supuso un antes y un después en el manejo y también en la supervivencia. ¿Y por qué se hizo? Porque no paraban de salir estudios con una N grandísima, muchísimos pacientes, en donde se decía siempre que siempre se morían por lo mismo. Y decían que si tratamos las causas, pues había una esperanza en que las cosas cambiaran, la supervivencia mejorara, ¿no? Entonces, es verdad que los estudios son muy variables, porque unos mezclan la supervivencia de llegada al hospital, otros a las 24 horas, otros al alta. Unos hablan de equipos en donde se trabajan solamente con paramédicos y otros con médicos enfermeros técnicos, que son los que tienen mayor supervivencia, por cierto. Hay estudios donde se mezclan también los estudios con datos urbanos y datos rurales, que también son muy poco equiparables. Pero sí es verdad que el hecho de la aparición de este algoritmo, a pesar de todos los estudios y la variabilidad de los mismos, pues hizo que la supervivencia pasase antes de este protocolo, de este algoritmo, estaba entre el 0 y el 4%, según el estudio del que habláramos, hasta después de la implantación de este algoritmo y de tratar las causas, pues la supervivencia estaba entre el 6 y el 18%, ¿no? Mucho que ver con esto tiene, bueno, todo tiene que ver el algoritmo de parada cardíaca y mucho tiene que ver las nuevas tecnologías porque cada vez tratamos mejor y con más eficacia las causas que matan al paciente. Bueno, el problema llega cuando nos encontramos con la escena, ¿no? Sobre todo cuando son las primeras veces. Yo a los residentes que van rotando con nosotros siempre digo, o sea, nos encontramos con esto que no tiene nada que ver con lo que había en los libros, ¿no? Con lo que nos decían los libros. Aquí están los bomberos, hay una persona dentro, están los bomberos intentando sacarlo, hay un precipitado, las imágenes son muy desagradables, ¿no? Y bueno, pues tenemos que pensar que nos tenemos que adaptar a la situación, qué es lo que necesita el paciente, qué puedo hacerle en este momento, ahora mismo. Nada, mente fresca, vamos a pensar, vamos a ir preparando, vamos a ir trabajando en equipo, sabiendo y teniendo muy presente cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, fijaros, a mí bueno, que a veces es muy duro, ¿no? Estos eran dos chavales de 18 años, era el cumpleaños de uno de ellos, pero bueno, no podíamos hacer nada porque no había forma de entrar, no había espacio, teníamos que esperar a que los bomberos abrieran el techo para poder trabajar. Pues, ¿qué hacemos? Vamos trabajando, ¿no? Vamos preparando el escenario, vamos anticipándonos a lo que vamos a necesitar. Bueno, entonces estamos ya frente al paciente, lo tenemos delante de nuestras manos y sabemos que tenemos que hacer el 32. ¿Pero qué hacemos? ¿32 o vamos a todas las causas? ¿Y qué causa tratamos primero, no? Pues sabemos que aunque el paciente esté en asistolia, aunque no respire el corazón esté parado, el técnico o la persona que vaya a dar compresiones no debe empezar a darle mientras no tenga asegurada la X. ¿Vale? Pues sería como, tenemos un grifo abierto y sería como abrirlo a tope al dar las compresiones. Uno de los ítems que se ha convertido en una máxima es ahorrar cada gota de sangre. Antes de poner la sangre que no llevamos, o por lo menos que no llevamos, algunos equipos aéreos se lo llevan, pero en la calle no se suelen llevar, lo que sí tenemos que hacer es impedir que se tire toda gota de sangre con, ¿no? Entonces, faltan manos, no podemos estar comprimiendo, pues nada, torniquete muy bien puesto y a comprimir. Ahora sí hacemos compresiones de calidad. Estábamos tratando, como veis, estamos tratando una de las causas que yo tratar la muerte, la hipovolemia. Seguimos con otra. Luego tenemos la hiposemia, ¿no? Tenemos que oxigenar al paciente. El paciente está sin respirar, está en parada respiratoria, hay que oxigenarlo. No estamos hablando, lo que queremos que entre aire a los pulmones, es ventilar, ¿eh? No estamos hablando de intubar al paciente. A veces sí es verdad que, sobre todo si es un traumatismo facial o si está vomitando, pues antes de dar ambú tenemos que aspirar y limpiar para que el aire entre, ¿no? Otras veces es verdad que se hace, pues la aspiración casi que tiene que ser continua porque sangra mucho o porque hay mucho vómito, pues en ese caso sí es verdad que es prioritario aislar la vía aérea, tenemos que intubar. Y la intubación, ¿cómo lo hacemos? Porque también estamos haciendo el control cervical, o sea que no puedo ponerme en la posición que me pide el laringo porque soy yo misma la que tengo que seguir con el control cervical. Entonces, para eso tenemos también otra de las nuevas tecnologías que es el videolaringo. Con el videolaringo mantengo mi control cervical con la rodilla, intubo y compruebo con el carnógrafo, o con el carnómetro, mejor dicho, que está dentro. Pues nada, ahora sí puedo seguir con lo siguiente. Y bueno, hayamos intubado o sigamos ventilando con el ambú en cada ciclo de 32, yo puedo ir mirando qué le está pasando a la persona, cómo priorizo, qué es lo que puedo hacer, qué es lo siguiente que tengo que hacer. Pues para eso tenemos el ecógrafo, ¿no? Tenemos el protocolo EFAS, que no es ECOFAS por Dios, es Extended FAS, el FAS extendido a los pulmones, y que aquí nos va a decir si el paciente se está muriendo por un sangrado masivo, si lo que tiene es un neumotórax de tensión o si lo que tiene es un taponamiento cardíaco.
¿no? En el momento en el que tengamos las manos libres o que podamos disponer de ellas, muchas veces, pues durante las compresiones del 32 o mientras, después de ventilar, puedo coger el ecógrafo y ver si hay un neumotórax, ¿no? Lo puedo perfectamente porque no se tarda nada y se ha comprobado que la curva de aprendizaje es la misma para un estudiante de primero de enfermería que para un adjunto que lleve 15 años en puerta de urgencia. La curva es cortísima, hace falta muy poco, y lo único que requiere es practicarla mucho para hacerla cada vez con más seguridad, cada vez con menos tiempo, y bueno, cuantas más hagamos, pues más nos acostumbramos a ver la imagen y más rápidamente la vamos a interpretar. Sí es verdad que muchas veces la imagen se coge una única vez y no podemos cogerla más, con lo cual es muy recomendable, yo diría casi una máxima, también hay que grabar la imagen, ¿vale? Para revisarla por si hay dudas de lo que estamos viendo y no podemos repetir. Bueno, la ecografía además nos habla también de supervivencia. Nos dice que los pacientes que tienen una actividad eléctrica sin pulso y hay movimiento en el miocardio, o los que tienen una motora de tensión o un taponamiento, tienen más posibilidades de sobrevivir que los que no la tienen. ¿Y por qué? Pues porque podemos tratar esas causas, ¿no? Aquí tenemos algunos estudios que avalan que, pues, los hallazgos, ¿no? De todas formas, estamos hablando de la guía de 2021, imagino que a final de este año saldrán las nuevas guías de la RC y yo, vamos, confío plenamente en que le darán aún más importancia a la ecografía, a la ecografía clínica, que nosotros no somos ecografistas, la ecografía a pie de cama, en el manejo de la parada cardíaca, tanto en la traumática como en la médica, porque es súper importante. Bueno, pues nos ponemos con la sonda, la ponemos aquí debajo de la clavícula y estamos viendo esta imagen. Me está diciendo que hay un neumotórax. Ya no busco si es tensión o no, me da igual. Sé que tengo que pincharlo porque estoy dando ventilaciones con presión positiva. Con lo cual, paramos compresiones, vaya por la que vaya. Si va por la 5 o va por la 30. Se para y pinchamos el tórax. Esto es importante. Las compresiones no pueden retrasar el tratamiento de lo que está matando al paciente, de lo que está causando la parada cardíaca, ¿vale? Paramos compresiones y pinchamos el tórax. Pero bueno, imaginad que no, que vemos claramente que hay un sliding, que hay deslizamiento de las pleuras, o vemos incluso líneas B por la contusión, ¿no? Que parten desde la pleura y que seguimos mirando y nos encontramos a lo mejor con esta imagen, ¿no? Lo mismo, aquí, en el contexto en el que estamos para la cardíaca traumática, paramos compresiones ya, porque lo tenemos que drenar, tenemos que tratar lo que mata, no me canso de decirlo, ¿no? Pensad que estamos comprimiendo en este caso un corazón que no tiene capacidad de contracción porque está aprisionado. Entonces tenemos que parar las compresiones, desaprisionar el corazón y ya seguimos con lo que toque, ¿no? Pues pinchamos, como siempre se ha pinchado, ¿no? Se decía subsifoidea, 30 grados, apuntando al hombro izquierdo del paciente. Vale, pero es que la ecografía también nos vale para quizá cambiar el sitio del pinchazo, ¿no? A lo mejor en subsifoidea nos encontramos con el hígado que nos entorpece o que si lo pinchamos puede sangrar. Entonces, si vemos que ponemos la sonda aquí en apical en 4 cámaras, la punta del corazón, a lo mejor vemos una imagen con más espacio de sangre y podemos pinchar con mayor seguridad, evitando iatrogenia al pinchar el hígado. Pues esto es otro de los usos prácticos que tiene el ecógrafo. Pues nada, seguimos y resulta que ponemos la sonda aquí en la barriga y vemos que en la zona del basto vemos un FAS positivo. Pues ya está. Ya no tenemos que seguir buscando, ya esto nos cambia la actitud porque ya sabemos a ciencia cierta que tenemos que minimizar aún más los tiempos. Además, sabemos que el tranexámico hay que priorizarlo porque efectivamente, por lo que estamos viendo, el trauma es una hemorragia masiva, no es una motora ni es una hiposemia, entonces pues hay que poner el tranexámico cuanto más precozmente mejor, ¿vale? También si pensamos en el proyecto TREX de transfusión intrahospitalaria en los helicópteros, en algunos de los helicópteros de Andalucía que llevan sangre, pues sabemos que pues, también es uno de los ítems de la escala ABC de transfusión masiva, uno de los que se contempla es el FAS positivo. También cuando alertemos al hospital, ¿no? Cuando hacemos el código trauma, decimos, mira, tiene un FAS positivo, ya cirugía y transfusión se alertan y se preparan en el hospital para esperarnos pues, con mucha más fluidez. Quiero poner esta transparencia, esta diapositiva, que me gusta mucho. La evolución que está teniendo la ecografía clínica en el 061 de Andalucía. Estos son el número de ecografías que se han hecho y que se han documentado, Pues se hacen más, pero no se escriben, con lo cual si no se escriben, pues lo que no se escribe no se hace. Pero así ha pasado, desde que se ha implantado el ecógrafo en el 061 de Andalucía, han pasado en 2022, se hicieron 463 y en 2024, el año pasado, se hicieron casi 3.000 ecografías. Eso significa que se ha multiplicado por más de 6, ¿no? Ya tenemos la eco como parte de la exploración, me parece maravilloso. Bueno, seguimos, estamos con un FAS positivo. ¿Qué podemos hacer para tratar esa hipovolemia, una de las H, ¿no? Pues tenemos que canalizar una vía y si tenemos también la intraósea, que es otra de las nuevas tecnologías,
La intraosa de hace 20 años, que era cuando yo empecé en emergencia, eran las setas, que eso se partía, porque se partían cuando las ponían muchas veces, eran mucho menos asépticas, se tardaba más, tenían menos seguridad en la canalización del hueso. El suelo que metamos siempre tiene que ser caliente, atemperado, a 37 grados, lo cogemos siempre de caliente suelo. El cinturón pélvico lo pongo aquí para dejar muy claro que esto no es un inmovilizador, esto es un controlador de C, esto se maneja en C y es para controlar el sangrado. En la pelvis es una caja en donde cabe toda la sangre de nuestro cuerpo. Lo que buscamos con el cinturón es cerrar la caja, hacer que aumente la presión para que se impida o para que por lo menos se limite, se dificulte el vacío de sangre que llega a ese espacio pélvico. Probablemente tendremos que poner noradrenalina, que no se usa el dosiflor, se puede poner por vía periférica, siempre se usa la bomba de perfusión, que tenemos que ir viendo, controlando la dosis, la velocidad, la cantidad que vamos metiendo. ¿Vale? Además tenemos el gasómetro, que en cuanto podamos, las circunstancias nos lo permitan, pues tenemos que hacer una gasometría. ¿Qué buscamos? Buscamos información, ¿vale? Lo que con los datos de gasometría podemos sospechar pues, que hay un sangrado, ¿no? Al valorar la hemoglobina, el hematocrito. Lo mismo que a partir de 15 de hemoglobina y en la siguiente gaso tener 9, he perdido 6. Y si mi basal era de 11, cuando llego a la segunda he perdido solamente 2 puntos, he llegado a 9. No es la misma prisa, ¿no? No es la misma emergencia, no es la misma necesidad de controlar el sangrado, ¿verdad? También nos da información sobre esto de hipoperfusión, sobre el estado de shock, ¿no? Con el lactato, que si es mayor de 4, pues indica mal pronóstico, con el exceso de base, que si es más bajo de menos 6, predice mortalidad. Además, tanto el exceso de base como la hemoglobina son parámetros de la escala TAS, que es otra de las escalas de transfusión masiva. Y bueno, podemos ver también que el cuerpo no funciona bien porque está en una acidosis metabólica y quizás tenga que tratarla, ¿no? Pues nada, es importante tener esa información porque la tendencia es individualizar la asistencia, es no hacerle a todos lo mismo, sino hacerle a cada persona lo que necesite en cada momento. Con lo cual tenemos que, una parada cardíaca es traumática, tenemos que hacer el 32, pero tenemos que priorizar y todo lo vamos haciendo conforme hemos dicho, ¿no? Hemos hablado de la X, hemos hablado de la A, hemos hablado de la B, hemos hablado de la C, hemos hablado que el ecógrafo nos da la información necesaria para saber por dónde empezar, ¿no? ¿Qué es lo que priorizar? Ponemos también una imagen de... A ver, aquí tenemos ahí una imagen del ventilador, que no voy a meterme en eso porque eso da para todo lo que queramos hablar, ¿no? Pero sí voy a mencionar la ventilación protectora, son pulmones que potencialmente están lesionados, están dañados, con lo cual hay que tener cuidado en el uso de la ventilación. Bueno, todo esto está avalado por estudios que se siguen haciendo. Aquí vemos un ejemplo, a ver, fija aquel de 2025, el primero, ¿no? Que dice que la adrenalina realmente no es tan prioritaria, o habla de la supervivencia en las paradas cardíacas, suele ser por las 2H y las 2C, y de que se están tratando de forma prioritaria, que ya os digo que fue en 2015 con el algoritmo específico, la supervivencia está mejorando, como hemos dicho. Bueno. Probablemente, no quiero yo ser aquí Rafael, pero sí es verdad que probablemente yo creo que las recomendaciones que salgan a finales de año darán mucho más peso a la ecografía y a las nuevas tecnologías en el manejo de las paradas cardíacas, tanto las traumáticas como bueno, como conclusión, como veis, no pongo ningún algoritmo ni ningún papel y que lo haya escrito yo, sino que lo saco de las guías de la European Resuscitation Council, en que nos dice que para tratar una parada cardíaca traumática tenemos que centrarnos en tratar las causas reversibles, el tiempo de llegada vital, el algoritmo de parada cardíaca diferente al otro, la ecografía prioriza intervenciones, insiste mucho en tratar las causas, nos dice que las compresiones torácicas no deben retrasar el tratamiento de las causas, el control de hemorragia se hace con torniquetes y con cinturón pélvico, habla también de la toracotomía de resucitación, que ahora diremos unas palabras. He puesto la imagen de la tablet porque no podemos olvidar que como estaba diciendo con la ecografía, lo que no escribamos no queda escrito, lo que decimos oralmente es muy importante para la primera transferencia al personal de la sala de emergencia, pero muchas veces buscan el detalle o no se acuerdan de información y tienen que tirar de la tablet para ver qué es lo que hemos escrito. Recordad que somos los ojos de lo que no ve la gente del hospital, ¿vale? Bueno, unas últimas palabras para un poquito del futuro. Yo tengo muchas ganas de que llegue el REBOA. ¿Y qué es el REBOA? El REBOA es un balón intravascular que lo que hace es ocluir la aorta intentando optimizar la poca sangre que queda dentro del cuerpo
para que vaya a cerebro y corazón y sobre todo que no se quede, detiene el sangrado abdominal y pélvico que haya distal. Cuando infla un balón, todo lo que haya distal al balón, pues evita que se siga perdiendo, ¿no? Hay muchos estudios, muchos metaanálisis hechos sobre el reboa en prehospitalaria y la verdad que yo tengo la esperanza de que dentro de poco, en un futuro cercano, como pongo ahí, sea una realidad también en Andalucía, igual que lo hacen otros servicios de emergencia. El reboa es eso, parece parece una guía, una guía central. Pongo este vídeo que me parece muy visual, está cogido de reboarrest.com, que es una página del Colegio Noruego. Es un catéter que se pone como una vía central que va por la arteria femoral. La idea es que llegue hasta la aorta, la puedes reclampar o la puedes inflar en la zona donde quieran, en la torácica, así o en abdominal. Ahí la han inflado en aorta más proximal. Y lo que hace es que donde infla el balón es donde se pone el límite para que el sangre no vaya distalmente. Se usa pues en hemorragias de torso y de abdomen y lo que hace es evitar el sangrado y priorizar que la sangre pues, obstruye la aorta para que la sangre se quede perfundiendo cerebro y corazón, que es lo que más importa, ¿no? Por otro lado, en un futuro lejano, aunque sé que hay compañeros de 061 Andalucía que están trabajando en el tema y luego también la toracotomía resucitativa. A mí me da hasta temblor imaginarlo, pero bueno, me da temblor porque eso es abrir el tórax, hacer una incisión submamaria, cortar un par de cartílagos en la caja torácica, pinchar pericardio directamente o comprimir el corazón, comprimir la aorta manualmente. Yo aún lo veo muy lejos, pero bueno, como digo, hay gente que lo ve muy lejos en la calle. En el hospital se hace y efectivamente se está salvando vidas. Y sé que hay gente de 061 Andalucía que está trabajando en ello, así que a ver lo que nos vaya diciendo la ciencia, ya lo iremos viendo poco a poco. Bueno, va ya acabando el 19 minutos. Para que todo esto funcione hace falta que el trabajo en equipo funcione, que haya una buena comunicación, que haya silencio, que haya orden, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, que cada uno sepa qué es lo que está haciendo el resto del equipo, que haya buen entendimiento.